mal año, creo que para ellos fue el 2009. Entonces, con todo esto, yo intento conformar alguna expectativa, alguna perspectiva, que fueron lo que me pidieron los organizadores, para el Mercosur ampliado, empezando por el Mercosur estricto en el 2020. Las variables en negrita son las variables que yo creo que son críticas. Es decir, de las variables proyectando el futuro, me parece que hay que distinguir entre dos categorías. Algunas son críticas y otras que uno tiene muchas dudas, que no es necesariamente lo mismo. Uno puede tener muchas dudas de una variable que no es crítica, entonces hay que pasarlo de largo. La verdad es que, qué sé yo, no sé qué va a pasar con el consumo en Paraguay, pero no hace el balance del Mercosur. Las tres variables, cuatro que me parecen críticas, son el crecimiento argentino, que yo lo puse en 1,8, y bueno, yo estoy dando una charla de lo que va a pasar en Argentina, pero uno obviamente tiene su idea. De 2006 al 2013, que es cuando de alguna forma la lechería argentina se estabiliza, en un nuevo ambiente de precios internacionales, ambiente regulatorio, etcétera, 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 el ritmo de crecimiento es 1,6. Yo al único país que la subí puse 1,8. Las otras dos variables críticas son el crecimiento brasilero al 3,2, ¿no es cierto? Y el consumo, que como les decía, lo hago crecer a 2 litros por persona y por año hasta llegar a 186. Y para mí la otra gran variable crítica del Mercosur, del equilibrio de oferta y demanda del Mercosur, son las compras de Venezuela, ¿no es cierto? Las importaciones de Venezuela, que dependen probablemente de sus disponibilidades de caja, pero que litro más, litro menos, Venezuela necesita entre 200 y 300.000 toneladas por año de productos lácteos, que son unos 2.000 millones de litros de leche aproximadamente. Con esto, yo llego a este escenario 2020, ¿no es cierto? Un escenario, bueno, se parece bastante más al escenario Rabobank, que al escenario del FCN, que está como a 12.000 kilómetros de acá. No tengo que dar explicaciones al menos ahora. Pero la producción del Mercosur estricto, todavía no entramos al ampliado, crecería un 21%. La importación bajaría un 24%. La expo aumentaría un 83%. Y la disponibilidad un 12%, es decir, el símil del consumo. Que para mí estos números tienen cierta fortaleza y tienen que ver con cómo se posiciona estratégicamente la lechería argentina en estos términos. Es la pregunta que uno se hace, ¿no es cierto? Había un filósofo inglés de la Edad Media que decía que lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. Para mí la pregunta es, si yo voy a crecer poco, mucho, pero algo voy a crecer, voy a seguir exportando, ¿no es cierto? El 50% de lo que exporto va a una región donde los años exportables van a aumentar el 80%, y bueno, yo tengo que posicionarme y pensar diferente, ¿no es cierto? ¿En qué otro lugar del mundo voy a empezar a habitar y a vender y a ir con la valijita en los próximos 10 años, ¿no es cierto? Recordemos lo que decía yo, hoy el Mercosur estricto es el 50% prácticamente de las ventas de Argentina. Con eso me da pie para ir al Mercosur ampliado. Que digo, no tiene una definición política estricta que es Mercosur, es más una cosa de la tapa de los diarios. Entonces puse a casi toda Latinoamérica, de los cuales yo tenía datos. México, creo que vale la pena. El resto sí, estaba en la lista. Perú, Cuba, República Dominicana. A Nicaragua no lo pongo, porque es un país que produce 800 millones de litros y exporta 400, 450. ¿No? Panamá, Honduras, y ahí me quedo, por una cuestión de volumen. Y bueno, las barras en la parte roja indican la importación y en la parte azul la exportación de millones de litros de leche
19 países de la región latinoamericana, ¿no es cierto? Y de alguna forma esto, el análisis de esa situación, que es absolutamente cualitativo, refuerza lo que yo dije al principio de la charla con respecto a Argentina, sobre todo. Nosotros exportamos entre el 45 y el 50% de lo que vendemos al Mercosur estricto, y cuando le sumamos el Mercosur ampliado no superamos el 60, ¿no es cierto? Es decir, no le agregamos más que el 10, entre el 5 y el 10 según los años, según Colombia compre, no compre, Cuba, Dominicana, etcétera, etcétera. Es decir, México es un importador neto, un país que es una oportunidad, no hay que dejarla, allí está, pero con una inserción básicamente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, alias NAFTA. Perú es importante, por ahora tiene una alta participación de Nueva Zelanda y Estados Unidos en los mercados de tele descremada. En Cuba y Dominicana nuestro país actúa, es un oferente. Cuando ellos compran y cuando hay oferta de Argentina, los negocios surgen, entramos con preferencias arancelarias. Colombia es un país que, a pesar del tremendo potencial productivo en términos de recursos naturales, ha venido aumentando las importaciones del Mercosur, bajaron en 2013, pero Colombia se está articulando comercialmente, se acuerdan al principio de lo que decía, con Estados Unidos, con preferencias, con un Estados Unidos cada vez más agresivo, ¿no es cierto? Me cuesta pensar que seamos muy competitivos en Colombia. Centroamérica son historias diferentes de los países. Panamá por un lado, con una tradición empresarial muy particular, Costa Rica, distinto pero parecido, Guatemala y Honduras, etc. Pero bueno, importa como importador neto son 400 millones de dólares al año, lo mismo que las islas del Caribe anglófono principalmente, que son 400, 500 millones de dólares al año. Es decir, son oportunidades de negocio, ¿no es cierto?, para un país que hoy viene exportando a estos precios unos 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿a dónde estoy apuntando? A que si se consolida el cambio estructural del Mercosur estricto, que uno la viene viendo de la década del 90, ¿no es cierto?, y el Mercosur ampliado va a estar ahí, va a haber negocios, pero como que no va a ser suficiente. México, fíjense lo que les digo, la participación latinoamericana en el Caribe, ahí está Argentina, en quesos, la mayor parte son quesos chilenos, en segundo lugar uruguayo, que hay preferencias, muy poco lo argentino. Fíjense que la gran participación que tiene Estados Unidos y Canadá, por un lado, bueno, y Nueva Zelanda peleándola, por decirlo de una forma. En Colombia, lo puse a modo de ejemplo, no para leerlo, pero Colombia hoy tiene su TLC ya efectivo con Estados Unidos, y las preferencias se efectivizan en un periodo bastante largo de tiempo. Bueno, el tiempo pasa, ¿no es cierto? Y ya están aumentando las importaciones de Estados Unidos. Y son los dos mercados verdaderamente grandes de ese Mercosur ampliado, ¿no? Así que yo decía, bueno, y el comercio con el resto del mundo, y voy cerrando la presentación, porque creo que también esta es otra cosa que me parece importante. Nosotros tenemos, desde hace algunos años, en general, la Argentina se está cerrando, el Mercosur se está cerrando, el Mercosur no hace tratados con el mundo, y es cierto, ¿no es cierto? Comparado con, fíjese, un cuadrito muy interesante de una investigadora de la Fundación Mediterránea que se publica acá en una revista de la UCA. El Mercosur tiene acceso preferencial a través del Tratado de Libre Comercio con el 6% del Producto Bruto Mundial y con el 21% de la población mundial. Mientras que Chile tiene con el 84% del Producto Mundial, el 61% de la población, y Perú tiene con el 55% y con el 35% de la población. Y no es algo que se cambie en 20 años, porque en el 2009 Perú tenía solo el 5,8% del PBI y el 6% de la población. Es más, en la tercera columna, no solamente tenemos
con una proporción menor del mundo, sino con un mundo pobre nosotros, mientras que Chile y Perú están asociándose con un mundo cada vez más rico. Entonces, como que nos hacemos la película de que, bueno, ahora lo que hay que empezar es hacer TLC desde Birmania hasta, no sé, con la vuelta al mundo. Sin embargo, lo que uno aprecia en estos casos es que nos pusimos a hacer algunos análisis. Estaba leyendo el interesante libro de Juanito sobre negociaciones, uno de los últimos cuadros, donde compara las condiciones de acceso efectivo, también para un producto a 6 dígitos, en particular la leche en polvo entera en una presentación, de Argentina con Nueva Zelanda, Australia y la Unión Europea, con un grupo importante de países del mundo. Y la verdad es que a pesar de que el Mercosur tiene, y Argentina dentro del Mercosur, mucho menos tratados que el resto del mundo, nuestras condiciones de acceso en lácteos no son significativamente diferentes. Y lo que observamos como nos está pasando ahora con Unión Europea, y en general nos ha pasado con cuanta negociación ha dado vuelta, que los lácteos son un sector sensible o prenda de cambio o lo que sea, y nosotros, si bien podemos decir, tenemos un TLC con, la realidad es que en ese TLC hay 4 categorías de producto y lácteos está en la cuarta, que es no negociable o cosas por el estilo, y eso nos cambia mucho. Por eso, en estas perspectivas del Mercosur, creo que, bueno, se impone un enfoque pragmático, no le digo no a los TLC, pero cuanta oportunidad de comercio se presente, hay que tomarla, digamos, de forma pragmática, y para eso probablemente hay que empezar por remover las trabas internas y mejorar la eficiencia, ¿no es cierto?, con la que hacemos el comercio. Y esto, que quizás viene a cerrar un poco con respecto a las posibilidades del mundo, nosotros también estamos acostumbrados en el sector lácteo a decir que, bueno, los lácteos son el 7% del comercio de lo que se produce en el mundo, un sector residual, y ahí sigue todo el argumento. Yo, haciendo algunos números, decía, la producción de leche en el mundo es de 750 millones de toneladas, o si quisieran 750.000 millones de litros. De esos, hay una proporción importante, 120.000 millones, que es leche de búfalo u otras especies que no entra al comercio internacional. O sea, hay unos 180 millones, el 28% que no se industrializa, o por lo menos no entra en los canales formales, tampoco entra al comercio internacional. Hay 120 millones que son leche fluida, básicamente, los 120.000 millones de litros, tampoco entra al comercio internacional, casi. Por lo tanto, lo que entra al comercio internacional son, de lo que se fabrica en el mundo, equivale a 330 millones de toneladas. Y lo que se comercia son 60 millones de toneladas. Y siempre me he preguntado yo, ¿por qué no se cuenta eso del comercio intra-Unión Europea? Porque si no, tampoco tenemos que contar el comercio entre Brasil y Argentina, digo. O el comercio entre Canadá y Estados Unidos, o entre México y Canadá. Pero digo, en un momento determinado, un año determinado en el mundo, entre las fronteras de los países, se comercian el equivalente a 100 millones de toneladas de leche. Eso representa casi el 30% de los productos que se fabrican en el mundo. Es decir, como que hay un espacio muy amplio en el comercio para crecer y para hacer lugar a ese Mercosur estricto, que lo veo creciendo, superavitario, y sin lugar en el Mercosur ampliado para todo ese volumen. Entonces, como conclusiones, primero, hoy el Mercosur es clave para la lechería argentina, ¿no es cierto? El Mercosur y toda la cadena debiese entender que uno no puede, ¿no es cierto? Le puede a alguien no gustar una cara bolivariana, ¿no es cierto? O alguna idea, pero cuando yo veo que esa persona o esa gente o ese grupo es como quien escupe el asado, ¿no es cierto? Y cuando andan dando vuelta a correos, que hacen o que opinan o que tienen que ver con el que nos compra el 25% de lo que vendemos. Punto número 1, hoy es importante. Punto número 2, para mí el escenario más probable
es de un Mercosur que profundiza su tendencia estructural superavitaria, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, frente a ese escenario más probable, creo que el Mercosur ampliado, ese Mercosur de la tapa de los diarios, yo lo asimilé a América Latina y el Caribe, es una oportunidad, está ahí, va a estar Dominicana, va a estar Cuba, ¿no es cierto? Va a estar Chile, seguramente Brasil en algo, pero es insuficiente para contener el crecimiento de ese Mercosur ampliado y la situación de Argentina, me refiero, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que pensar en el mundo, avanzando en los TLC extra Mercosur, pero con una visión realista de las posibilidades del sector lácteo. Es decir, vamos a negociar TLC, en el mejor de los casos se van a negociar preferencias a 10, 15, 20 años, pero en el interín cualquier negocio que aparezca va a ser bueno para poder contener a ese Mercosur ampliado y cada vez mayor productor. Muchas gracias. Vamos a sacar esto de